Bueno, ya está la mayoría, vamos a continuar. Entonces, ¿qué pasa si ahora les decía, voy a tomar a t sub 0 más a aquí y t sub 0 menos a aquí? Entonces, ¿dónde vamos a dibujar ahora nuestra función? Impulso unitario. Y si ahora es más pequeña, entonces va a estar hasta acá arriba, ¿verdad? Y esto va a estar aquí. Entonces, esto va a ser 1 sobre 2a para este valor de medio. Ok. Entonces, aquí tenemos a t sub 0. Maestra, se le trabó la imagen. ¿Se trabó la imagen? Okay. Sí. ¿Ahora sí? ¿Ya quedó? ¿Sí? Entonces les decía, ¿qué pasa si hacemos que el valor de A tienda, que este t sub 0 más A tienda a t sub 0? Y que este t sub 0 menos A tienda a A sub 0. ¿Cómo hacemos esto? Con límites. Con un límite, ¿verdad? Entonces, la función delta de Dirac, esta que tenemos aquí, se define como, esta función delta de Dirac la vamos a denotar así nada más como delta. ¿Se acuerdan que en la función impulso unitario le pusimos delta subíndice A? Entonces, esta función delta de Dirac nada más le vamos a poner delta, le vamos a quitar la A, evaluada en t menos t sub 0. Así la vamos a denotar. Entonces, la función delta de Dirac se define como t menos t sub 0, como el límite cuando ¿qué? ¿Qué valor va a tomar aquí cómo vamos a evaluar ese límite? Cuando t sub 0 más a tiende a t sub 0. No, Y... ¿Cómo lo expresamos? ¿Cuándo qué? ¿Qué pasa cuando t sub 0 más a tiende a t sub 0? Y cuando t sub 0 menos a tiende a t sub 0. Pues la gráfica crece. ¿Mande? La gráfica pues crece. Sí, pero ¿qué pasa aquí con estos valores? ¿Cómo expreso este límite? Al acercar este punto a tienda a este... t sub 0. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando A tienda a t sub 0. Cuando A tiende a ver, cuando t sub 0 más A, este punto se va acercando a este, ¿qué está pasando con A? decrece. Se va achicando. Y va a llegar hasta este punto. T sub 0. Ya vimos que no puede ser igual a t sub 0, porque si A vale t sub 0, entonces vamos a llegar exactamente a este punto. Ya lo analizamos hace un ratito, que me sugerían que sustituyéramos a t sub 0. Entonces, vamos a evaluar el límite cuando A tiende a 0. Y al evaluar un límite, acuérdense que el concepto de límite nos sirve para estimar este valor, pero sin tomar ese valor, es decir, analizar el comportamiento de la función cuando los dos puntos, o por un lado y por otro, nos estamos acercando a un punto. Y entonces vamos a ver qué sucede con la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar el límite cuando A tiende a 0 de la función impulso unitario de menos t sub 0. Así. Entonces, así es como se define la función delta de Dirac.
Y bueno, esta va a tener igual la propiedad que vimos anteriormente. Entonces, la propiedad, vamos a tener la integral de 0 a infinito de la función delta de Dirac. Dijimos que era igual a 1. Sí. Sí. Dijimos que es igual a 1. Ok. Ahora fíjense, si nosotros vemos esta gráfica, a ver, voy a hacerla aquí en chiquito. Ahora sí me hace falta un pizarrón más grande. La voy a hacer aquí en chiquito, nada más para ver qué pasa. Entonces tenemos aquí a t sub 0. Ya vimos que al evaluar el límite, ¿qué va a pasar con este valor? Con a tiende a 0. Entonces viene la gráfica y luego al acercarse a 0, a t sub 0, perdón, a t sub 0, ¿qué va a pasar con la gráfica? La gráfica va a tomar un valor muy grande y luego vuelve a regresar y continúa siendo 0. ¿Sí? Por eso se llama función impulso unitario, porque ocurre solo en un instante. Entonces, si la función impulso unitario la definimos como la función delta de Dirac la definimos como el límite cuando a tiende a 0 de la función impulso unitario, esto parece trabalenguas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedará definida nuestra función delta de Dirac si la definimos como una función definida por partes? Sería Fíjense. 0 cuando A es menor que T sub 0. Ajá. Y Vale 0 sería si t es diferente de t sub 0. Podemos definirla así. Siempre y cuando sea diferente de t sub 0. ¿Y en t sub 0 cuánto vale? pues un ¿A valor dónde tiende? A infinito. A infinito. Ah, ok. Exactamente. Entonces tiende a infinito si t igual a T sub 0. 0. Ah, ok. ¿Sí? Si t es igual a 0. Entonces, si t es diferente de t sub 0, la función vale 0. Pero si t es igual a 0, entonces la función va a tender a infinito. Esas son las dos propiedades que tiene. Bueno, la propiedad que tiene y cómo la vamos a definir o cómo queda ya definida en términos de una función escalón unitario. Entonces, decimos que la función delta de Dirac se define como el límite cuando a tiende a 0 de la función impulso unitario. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a lo que nos interesa ahorita. ¿Cuál va a ser su transformada? ¿Sí? ¿Cuál es su transformada? ¿Podemos borrar las gráficas? Sí. Sí. Ustedes me dicen cuándo. No, sí, sí, dale, maestra. ¿Sí? ¿Ya los podemos borrar? Sí. Ok. Bien, entonces, dijimos que la función delta de Dirac es igual al límite cuando a tiende a 0 de la función impulso unitario de menos t sub 0. Así, ¿verdad? Entonces, si ahora queremos encontrar su transformada, pues vamos a tener que la transformada de la función delta de Dirac t menos t sub 0 va a ser igual a la transformada del límite cuando a tiende a 0 de la función impulso unitario. Eso sí es cierto, ¿verdad? Si encontramos la transformada al lado izquierdo, o la transformada de la función que tenemos del lado izquierdo, debe ser igual a la transformada de la función que tenemos al lado derecho, siempre y cuando esta función sea igual a esta. Bueno, vamos a evaluar este límite, o esta transformada, ¿sí? Entonces,
Entonces podemos expresar esto así, límite por propiedades de los límites, cuando A tiende a 0, de la transformada de la función impulso unitario. Así porque A es constante y después evaluamos el límite cuando A tiende a 0. Entonces esto va a ser igual al límite cuando A tiende a 0 de la transformada de la función impulso unitario, y por eso no quise borrar esta, para que, perdón, ahorita ya conocemos la transformada de la función impulso unitario. Entonces, ¿cuánto vale la transformada de la función impulso unitario? Es E. Vamos a multiplicar, o vamos a evaluar el límite de E elevado a menos T sub 0 por S sobre 2AS por E a la AS menos E a la menos AS. Y ahora sí, ¿cómo evaluamos ese límite? Ahora sí ya puedo borrar esto. ¿Cómo evaluamos ese límite? Vamos a evaluar el límite cuando A tiende a 0. ¿Sí? Entonces, los términos que no son A, no los podemos llevar como constantes fuera del límite. Entonces, esto va a ser igual a E a la menos T sub 0 por S sobre 2S por el límite de E a la menos AS menos E a la menos AS entre S. Así, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo evaluamos este límite? El límite es cuando A tiende a 0. Si sustituimos directamente para darnos idea. Puso un negativo, profe, en el primer Perdón, aquí es. E a la menos AS, si no, no va negativo. No va, exactamente. Es A a la AS menos E a la menos AS, E a la menos 2, y aquí va A. Bueno, entonces les decía, si sustituimos directamente para darnos idea qué está ocurriendo con este límite, entonces sustituimos a igual a 0. Da una E a indeterminación. la 0 es 1, menos E a la 0, que es 1, es 0. Entre No, 0. 0 no, entre 0. ¿Qué nos indica ese 0 entre 0? una indeterminación. Es la forma indeterminada. ¿Y eso qué me indica? Que el límite existe. Sí. Y que así nos tengamos que parar de cabeza, tenemos que evaluar ese límite. Entonces, ¿cómo evaluamos ese límite? No podemos factorizar, no podemos racionalizar, no existe una función trigonométrica para usar identidades. ¿Cómo podemos evaluar ese límite? Dividiendo entre la variable de mayor exponente. No, porque no vamos a evaluar el límite cuando A tiende a infinito. Ah, sí, cierto. Pero ahí deriva, ¿no? ¿Cómo? Ahí no deriva esa función. Podemos derivarla y aplicar la regla de L-Hospital. Esta regla nos dice, y es una de las aplicaciones de la derivada, que si las funciones son continuas y sus derivadas también, entonces la A es una constante. E a la menos AS y E a la AS son continuas desde menos infinito a infinito, y sus derivadas también son las funciones exponenciales. Entonces, con toda tranquilidad, nosotros podemos aplicar esta regla de L-Hospital, que nos dice que si las funciones involucradas son continuas y encontramos sus derivadas, el límite de la función va a ser igual al límite de las derivadas de las funciones. Entonces, si aquí nosotros encontramos la derivada, ¿cuál es la derivada de E a la AS? ¿Con respecto a qué variable vamos a derivar? Con respecto a la variable que estamos encontrando el límite, exactamente, con respecto a A. Entonces, ¿cuál es la derivada de E a la AS con respecto a S por E a la S. S por E a la AS? Sería Perdón, la más, derivada de E a la menos AS con respecto a A. sería más S por E
A la menos AS. AS. ¿Y la derivada de A? Es 1. Con respecto a A, 1. es 1. Sí, y ahora vamos a evaluar este límite. Entonces, esta S la podemos factorizar, es constante con respecto al límite, no lo podemos llevar fuera del límite, y esa S la vamos a eliminar con esta. Entonces nos queda E a la menos T sub 0 por S sobre 2, que multiplica al límite cuando A tiende a 0 de E a la AS. ¿Cuánto vale E a la AS cuando A tiende a 0? Pues es E a la 1. 0 por S de 0. Aquí ya podemos sustituir directamente porque ya eliminamos el 0 del denominador. Entonces nos va a quedar 1 más la S ya la factorizamos y la eliminamos con esta. E a la menos AS, que también 1. vale 1. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 1 más 1, 2. Entre 2. Y tanto lío para llegar a esto, ¿verdad? E a la menos T sub 0 por S. Entonces, la transformada de la función delta de Dirac es E a la menos 2. A la T sub 0 por S. Y esta la van a agregar a su formulario. La transformada de la función delta de Dirac, que es T menos T sub 0, va a ser igual a E elevada a la menos T sub 0 por S. E a la menos T sub 0 por S. E a la menos 2, exactamente. Ahora fíjense, si nosotros hacemos, a ver, vamos a ver, a partir de esta, si hacemos que T sub 0 sea igual a 0, ¿cuánto vale esta transformada? Menos 1. Vamos a tener que la transformada de la función delta de Dirac en T nada más, como función de T, va a ser igual a T sub 0 vale 1 y E a la... Perdón, T sub 0 vale 0, E a la 0 vale 1. Pero el menos. Ah, no es cierto. ¿Sí? Pues Son es que iguales, ¿no? E a la 0 y E a la menos 0 es 1, ¿sí? La transformada de la función delta de Dirac en T es igual a 1. Ahora bien, si encontramos la transformada inversa de la transformada de la función delta de Dirac, vamos a ponerlo así, la transformada inversa de la transformada de la función delta de Dirac en T es igual a la transformada inversa de 1. ¿Sí? Y entonces la transformada inversa con la transformada son operaciones inversas, y ahora sí podemos decir que la transformada inversa de 1 es igual a la función delta de Dirac evaluada en T únicamente, no en T menos T sub 0. Y todo el tema vimos o iniciamos encontrando la transformada de 1, pero jamás habíamos visto cómo encontrar la transformada inversa de 1. Bueno, pues empezamos con la transformada inversa de 1, empezamos con la transformada de 1 y cerramos con la transformada inversa de 1. Entonces ahora sí, ya tenemos la transformada inversa de 1 es igual a delta t. También esto lo van a agregar a su formulario. Nada más sin perder de vista que esta es la función delta de Dirac evaluada en t. Delta de Dirac como función de t, nada más. A ver si dime, Francisco.
Entonces, ahora ya que sabemos esto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a resolver una ecuación diferencial donde esté involucrada la función delta de Dirac. ¿Podemos borrar? Sí. ¿Seguros todos? ¿Todas? Sí, ya. Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a resolver la ecuación diferencial o el problema de valor inicial. Y prima menos y prima igual. Y ahora aquí vamos a poner la función delta de Dirac evaluada en t menos pi. Y de 0 igual a 0. Y prima de 0 igual a 0. Vamos a poner, bueno, voy a ponerlo abajo para no borrar la transformada. Y prima de 0 igual a 0. Ahí está. Entonces, ¿cómo encontramos la solución de ese problema de valor inicial? Sería transformar las diferenciales esas. Transformar la ecuación, toda la ecuación, ¿verdad? Entonces vamos a transformar la ecuación. Entonces tenemos que es S ¿cómo cuadrada por la transformamos a y transformada. prima? S Ajá. cuadrada por la transformada de Y. Por y de s. Menos S por Y evaluada en 0. Y de 0. Ajá. Y menos Y prima evaluada en 0. Y prima evaluada en 0. Y luego menos S por Y. S. S de la transformada de Y. por y de s, y mayúscula. Ajá. Más Menos. Y evaluada en 0. Más y evaluado en 0. Y esto va a ser igual a Y eso es igual a... la transformada de la función delta de Dirac evaluada en t menos pi. ¿Quiere decir que t sub 0 vale pi? Pues ¿Sí? E a Porque la aquí menos tenemos pi t S. menos t sub 0. Entonces va a ser e A la menos pi S. menos pi por s. Muy bien. Entonces e a la menos pi por s. Después, ¿qué sigue? Sustituimos los valores en las Y's. Los iniciales, los valores iniciales. Entonces es y de 0 vale 0, y prima de 0 vale 0, y de 0 vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces tenemos s cuadrada menos s que multiplica a y de s. Este vale 0, este vale 0, pues ya lo pusimos aquí. Va a ser igual a e a la menos pi por s. Si despejamos a y de s, vamos a tener e a la menos pi por s entre s cuadrada menos s. ¿Sí? 3s cuadrada menos s. Y ahora encontramos la transformada inversa de y de s. Y esto va a ser igual a la transformada inversa de e a la menos pi s entre s cuadrada menos s. Aquí va a ser y de t. Y aquí va a ser igual a... ¿Cómo encontramos esa transformada? Por fracciones parciales. Por fracciones parciales. Pero antes de hacer las fracciones parciales, Sería el segundo teorema de traslación. el segundo teorema de traslación. Sería por el deseo unitario de t a menos pi y se va a evaluar en t menos pi. Vamos a evaluarla en t menos pi.
Entonces vamos a encontrar la transformada inversa de la función f, que es 1 sobre s cuadrada menos s. Esta la vamos a evaluar en t menos pi y vamos a multiplicar por u de t menos pi. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la transformada inversa de 1 entre s cuadrada menos s? ¿El coseno? No, No, olvide. olvido. ¿No podemos factorizar a S en la parte de abajo? Sí, claro que sí. 1 entre s cuadrada menos s lo podemos escribir como 1 sobre s que multiplica a s menos 1. ¿Y ahí qué aplicamos? Evolución La A separamos. sobre S más B sobre S menos 1 es igual a 1. Pueden ser fracciones parciales, pero también puede ser Ah, sí, podemos Convolución. 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 ¿Cuál nos conviene más en este caso? A ver, piense cada uno de ustedes cómo lo haría, ¿por fracciones parciales o por convolución? Me traumó la convolución, maestra. ¿Te traumó por qué? Por Por la las de seno parciales. de... Pero, a ver, en este caso, si lo hacemos por convolución, ¿qué funciones nos van a quedar? 1 sobre quedaría S. 1 por E a la menos a la 1 por E. Por E a la T. Esto va a ser igual a E 1 a la T. convolución e a la t, exactamente. 1 convolución e a la Entonces t. está fácil. Este resultado lo vamos a evaluar en t menos pi y por u de t menos pi. ¿Sí? Igual, fíjense, si lo hacemos por fracciones parciales, las fracciones nos quedan simples. Va a ser a entre s más b sobre s menos 1. Entonces son dos fracciones muy simples. No tiene mayor complicación. Bueno, a ver, resuélvanlo cada quien, si lo quiere hacer por fracciones, por convolución, y me dicen cuál es el resultado. Ya evalúan en t menos pi y todo. Ya el resultado final, ¿cómo queda? Y saben que ya me pasé de la hora. ¿Tienen clase ahorita? Sí. No. Sí. Yo soy maestra. Yo tengo hambre. Yo también. Por 2. Bueno, ¿lo terminan de tarea entonces? Sí. Sí. Maestra. Ok, y nos vemos el lunes. Ujú. Maestra, nos vemos. Maestra, Sí. Sí, no se preocupe. Bueno, no me había percatado de la hora que era, hasta ahorita que me pone que ya se me va a terminar otra vez el tiempo. Dije, ¿cómo? Pues sí, ya son 9:10. Bueno, una maestra, disculpa. si le vuelve a ocurrir lo mismo, le recordamos que se pasó de la hora. Vámonos. Sí, claro. Ah, bueno. Igual si tienen otra clase, pues ustedes abandónenme y váyanse a la otra clase. Nosotros les seguimos. No, vamos a procurar ajustarnos a la hora. Yo ahorita estaba tan emocionada con esto que ni volteé a ver el reloj. Vámonos. Bueno, maestra, me retiro. Entonces lo terminan y el lunes me dicen el resultado, ¿sale? Sí, Sí, se lo maestra. decimos de cada Ok. uno. Cada quien lo va a hacer, si lo quieren hacer por fracciones o por convolución, como quieran. Sí. Pasamos por los dos. O lo hacen por los dos y Nos comproban el vemos, resultado. maestra. Gracias. Que tengan bonito fin de semana. Igualmente, maestra. Hasta luego. Te va, conejo.